Buenas tardes y bienvenidos al Panorama de Wall Street. Estamos a jueves 28 de julio de 2022, día en el que se ha publicado ese informe, ese resultado del PIB del segundo trimestre en Estados Unidos. Dicho esto, tenemos mucho que comentar. Están los mercados ahora mismo, vamos a poner por pantalla para ver cómo están los diferentes índices. Y los tenemos en positivo, a pesar de esa apertura que ha sido un poco extraña, ¿no? Tras esa publicación que nos han dado del PIB del segundo trimestre, que confirmaba, a pesar de lo que digan los miembros del gobierno y de la Casa Blanca, confirmaba una recesión técnica para los inversores. Y a pesar de ello, pues al principio el mercado ha empezado cayendo, nada más abrir, ha abierto lateral, ha empezado cayendo fuertemente y luego ha girado continuamente para ahora ponerse en verde y ser impulsado por algunas industrias como pueden ser utilities, energía o pueden ser sobre todo temas solar por esos paquetes que se han aprobado o que se van a pasar al Senado. Ahora comentaremos un poco sobre ello. Nasdaq en 0,89% positivo, Dow Jones en 1,11% positivo y S&P 500 en un 1,23% positivo, liderando la subida de los tres índices. En cuanto a empresas avanzando y empresas cayendo, bueno, pues tenemos un ratio muy bueno, tenemos casi el doble de empresas que avanzan, tenemos a 4.000, casi 200 empresas subiendo, mientras que tenemos a 2.500 empresas bajando en lo que va de día. Quedan todavía 2 horas para el cierre de Wall Street, luego en el programa del cierre podrán analizar, y Gabriel y José Antonio analizarán con ustedes cómo cierra finalmente el mercado, pero parece ser que, bueno, que llevamos un buen día, a pesar de lo que muchos inversores podrían esperarse, ¿no? Se publica un PIB negativo, por tanto, recesión, por tanto, porque el mercado sube. Puede ser por una cuestión de expectativas, puede ser por los nuevos paquetes que se van a establecer o que se quieren establecer para ayudar contra la inflación, puede ser simplemente porque tocaba un rebote de sobreventa, pueden ser por muchas cosas. El precio a corto plazo es muy difícil de interpretar o de saber hacia dónde va a ir, obviamente. Lo que hay que ver es ver cómo va evolucionando esto durante las próximas semanas y es lo que quiero comentar ahora durante este tiempo con ustedes. Aparte de las noticias, quiero comentar qué es lo que estoy viendo o qué estoy vigilando en los activos de riesgo, porque los mismos activos de riesgo, que si recuerdan en un programa hace una semana y media o así, veíamos esos mismos activos de riesgo cómo iban adelantándose un poco al mercado, al resto de activos. Iban un poco ya recuperando medias de 50, iban un poco adelantando que a lo mejor quería haber apetito del riesgo por parte del mercado y ahora bien, ahora eso debe mantenerse. A la mínima en la que eso se gire, a la mínima en la que ese riesgo vuelva a ponerse, ese risk on que hay ahora, ese apetito de riesgo que ha mostrado estas últimas semanas, vuelva a descender, vuelva a irse y se vuelva a meter el mercado en risk off, que es como se denomina, pues entonces habrá que tener cuidado por si puede venir otra caída próximamente. Dicho esto, ¿qué cosas tenemos que vigilar? Vamos a verlo ahora, pero antes vamos a verlo ahora rápidamente qué activos de riesgo estaban haciéndolo bien. Fíjense qué activos de riesgo básicos podemos coger como referencia para ver si hay ese apetito de riesgo o si ese apetito de riesgo se elimina. Pues un ETF claro básico puede ser a lo mejor esos bonos de alto riesgo, como es el High Yield, ETF HIG, que lo que nos muestra son esos bonos de calidad crediticia más baja y por tanto más arriesgados, que pagan un interés más alto. Y vemos que recuperaron hace días ya la media de 50, pues ahora es importante que mantengan encima de esa media de 50. En cuanto se girasen otra vez, pues sería una salida de riesgo de parte de estos bonos de calidad crediticia más baja, por tanto que suponen más riesgo. También otro ejemplo que podíamos ver y que comentamos la semana pasada era este gráfico entre este ratio. Lo que muestra es el comportamiento de high beta relativo versus low beta. Por tanto, acciones del S&P 500 que son más volátiles versus acciones del S&P 500 que son menos volátiles. Durante todo este año, obviamente, high beta, más volatilidad, lo ha hecho mal, porque la gente no quiere estar en activos o acciones arriesgadas, mientras que low volatility o low beta, en este caso, lo ha hecho bien porque la gente rotaba más el dinero ahí. Entonces, esto es lo que muestra, ¿no? Como el ratio va a la baja, significa que el primero, que está dividiendo el segundo, lo hace peor. Por tanto, high beta lo ha hecho peor que low beta, pero vimos un rebote aquí, puntual, un rebote fuerte. Ahora lo importante será que ese rebote continúe y que se mantenga para que haya todavía más demanda de esas acciones de mayor volatilidad y por tanto más apetito del riesgo. Simplemente juzgar cómo el institucional o el inversor se está exponiendo al riesgo o está saliendo al riesgo. Si está saliendo del riesgo es porque espera
que pasen cosas malas. Si está entrando en el riesgo es porque considera que ya son niveles que pueden ser interesantes, al menos para un rebote a corto plazo. Luego ya veremos lo que hace el precio en las próximas semanas. Otro índice que podemos mirar puede ser el Russell 2000, el ETF IWM. Este índice, ¿por qué? El Russell 2000, bueno, pues porque está comprendido, se compone, de mayores empresas que son más pequeñas, por tanto, small caps o mid caps, y también empresas que son más de crecimiento o que todavía no tienen flujos de caja, no tienen beneficios netos positivos, etc. Por tanto, si vemos apetito en el Russell 2000, en ese IWM, estamos viendo más apetito o más gente quiere asumir riesgo en este sentido. Fíjense que de hecho fue uno de los primeros índices en dejar de subir en 2021, a partir de febrero ya marcó ese máximo, que luego sí que da que intentó romper, pero luego desde entonces fue de los primeros índices en empezar a bajar fuertemente, ese Russell 2000, que ya a partir de noviembre empezó esa caída bajista. Entonces, a partir de aquí, pues bueno, igual que fue el primero en bajar, pues ahora muestra que quieres otra vez apetito por el riesgo y que va a aguantar. ¿Que pierde esta media de 50? Otra vez el IWM, el Russell 2000. Mucho cuidado, ¿de acuerdo? Bitcoin, otro activo de riesgo que podríamos coger, superando la media de 50. Si mantiene por encima de la media de 50, correcto. Si empieza a perderla, pues otra vez cuidado, porque nos da pie a lo que puedan hacer las acciones que han ido un poco por delante, en que luego puede reflejar el Nasdaq o otros índices como el S&P 500. Y luego otro que podríamos coger sería el BUG, ETF de empresas growth, empresas de crecimiento, esas empresas que han empezado a caer antes. Fíjense que ya desde diciembre de 2021 este índice marcaba ese máximo, incluso un poquito antes, desde noviembre, igual que ese WM, y el value lo ha hecho mucho mejor que el growth en lo que va de año. Ahora bien, el growth en estas últimas semanas ha tenido un repunte porque vuelve a haber un poquito más de apetito a ese riesgo. Veremos si esto se mantiene. Recuerden, pueden vigilar estos activos y si empiezan a girarse, pues empezar a tomar precauciones porque igual podría venir otra caída, como muchos expertos estiman, o igual esta subida puede durar todavía un poco más. Dicho esto, vamos a comentar lo primero, cómo está el mapa. Bueno, verde completo parece ser, excepto Meta, que ahora comentaremos por qué. En comunicaciones y techs, pues vamos a comentar por qué ha sido por resultados, pero vemos más o menos generalmente, excepto bancos bancos, sobre todo esa caída en los yields a largo plazo. Ahora comentaremos también esos intereses a largo plazo que están cayendo, por qué están cayendo. Oil and gas, refinerías, consumo cíclico, consumo defensivo, todo más o menos se mantiene en verde, excepto algún que otro caso aislado. En cuanto a los futuros, bueno, vemos que tenemos un buen comportamiento hoy del oro y de la plata. Creo que es momento de mencionar el oro, después de esa caída que ha tenido. Buen comportamiento del día de hoy del oro y la plata. ¿Por qué ha podido comportarse bien el oro? Vamos a ver el gráfico del GLD. Bueno, me parece que intenta recuperar esa media de 21. Fíjense la caída tan importante después de ese movimiento que lo llevó tras la guerra de Ucrania, que lo llevó a esa subida de donde buscaba esos máximos. Luego el GLD, el ETF del oro, cayendo otra vez y cayendo fuertemente, perdiendo todas las medias. Ahora importante que recupere esa media de 50 para tener confirmaciones antes de volvernos como locos para adentro, ¿no? Porque podría ser un engaño. Pero ¿por qué el oro ha respondido bien? Bueno, lo primero por esa subida de intereses de 75 puntos básicos ya estaba descontado, era lo que la probabilidad del mercado esperaba. Por tanto, el oro, si le subes todavía más los intereses, es peor, porque esos tipos reales se volverán más positivos. Y al final el oro se mueve por tipos reales a largo plazo. Por tanto, si esos tipos reales a largo plazo se hacen más positivos, no es bueno para el oro. Ahora bien, como ha subido ha subido los tipos nominales, pero era lo que ya se esperaba, eran esos 75 puntos básicos que ya se esperaban, pues el oro no se lo ha tomado del todo mal. Y dicho esto, es que los intereses a largo plazo están bajando, que eso es lo curioso. Fíjense, si vemos el TNX, o vamos a verlo mismamente aquí, fijémonos aquí en la página de CNBC, todos los intereses de los bonos y de las notas bajando durante el día de hoy, excepto el de un mes y el de 30 años. Pero prácticamente el 10 años bajando, el 7 años, el 5 años. ¿Por qué? Ayer se subieron los tipos de interés 75 puntos básicos, esos tipos de la Fed, esos Fed Funds, esos tipos a corto plazo. Sin embargo, los intereses a largo plazo
Ayer, de hecho, el 10 años, fíjense, que bajó también. Esta vela que hay aquí, el 10 años bajó el interés del bono a 10 años. ¿Por qué? Pues porque el mercado de bonos, y por eso se invirtió la curva, por eso la parte larga está presionando, porque el mercado de bonos está mandando una señal de que la Fed no va a poder aguantar esas subidas de tipos, y es la señal que lleva mandándole a Powell durante más de 2 semanas, y ya se la mandó en la primera inversión de la curva, que la Fed no va a poder aguantar esas subidas de tipos sin meter a la economía en una espiral muy mala, porque recesión ya está confirmada. Por tanto, recesión ya sabemos que vamos a entrar en recesión, pero ahora la pregunta es ¿hasta dónde puede ir de mal? Puede ser una recesión ligera o puede ser una recesión muy, muy mala. Por tanto, estos intereses lo que están diciendo, y por eso bajan, a pesar de esa subida de 75 puntos básicos de ayer, bajan porque creen que dentro de unos meses esta Fed tendrá que poco a poco ir ralentizando el ritmo de subidas o incluso pivotar porque la economía no estará en una buena situación y por tanto tendrá que actuar la Reserva Federal metiendo ese cambio, ese pivot, ¿no? Y por eso esos dos intereses están reflejando y por eso el 10 años el máximo lo marcó el día 14 de junio y desde entonces ha ido a la baja. Entonces, esto es bueno para el oro porque el oro mira los intereses a largo plazo igual que la inflación a largo plazo. Y si estos intereses a largo plazo están cayendo, hace que los tipos reales vuelvan a hacerse, otra vez a traerse hacia más negativo, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser, ya lo están diciendo, puede ser a lo mejor un buen momento de analizar, a lo mejor qué oportunidades hay en el oro. Al final es un activo real, es un activo que mucha gente está diciendo que no te protege contra la inflación y demás, porque este año no, pero es que al final las relaciones con los tipos reales y aún así, si vemos el rendimiento anual en lo que va de año en el oro y lo comparamos con el resto de activos o el resto de índices, veremos que el oro, en parte, aunque haya caído, ha protegido más que el resto de activos. Así que un activo real que, bueno, que no tiene por qué competir con otros activos, ¿no? Puede ser parte de una cartera diversificada y no sé, cabía mencionarlo por eso, porque esta parece ser que ahora pues ha reaccionado bien en el día de hoy. También teníamos la plata, ¿de acuerdo? También hemos tenido la plata reaccionando bien, de hecho es el activo ahora mismo que más sube, después de también paladio, oro, azúcar. El DAX no lo ha hecho mal tampoco en el día de hoy. Luego tenemos el SP, etc., ¿de acuerdo? Y los bonos subiendo también por los bonos, de hecho, aquí lo tenemos, subiendo por esas caídas de los intereses que estamos viendo, que acabamos de comentar, que caen durante el día de hoy, ¿no? Un poco apuntando a ese posible pivote de la Fed, a ese posible cambio de la Fed, porque no va a sustentar la economía esas subidas de tipos tan pronunciadas y tan rápidas. Dicho esto, vámonos a las noticias más importantes. Bueno, tenemos por aquí, hoy ha sido ahora hace poco la comparecencia de Biden, hablando sobre el tema de este ACT que quieren pasar, esta propuesta que tiene que aprobar el Senado de reducción de inflación para 2022. El objetivo, bueno, tiene varios objetivos. Luchar contra la inflación en principio, tiene el objetivo también de reducir los costes médicos. En este caso van a permitir que Medicare negocie la bajada de precios y tienen un vídeo específicamente de Biden comentando este tema en el canal. Y bueno, también luego se quiere hacer una ayuda a lo que es el tema energético, dando créditos o ayudas económicas para permitir atacar a la inflación, generar más empleo y demás. Bueno, y había comentado en el Twitter que su mensaje para el Congreso es que si esta propuesta de reducción de inflación que ha hecho se puede pasar, pues que según él va a ayudar a reducir la inflación, reducir costes y ayudar al cambio, trabajar sobre ese cambio climático y reducirlo. Así que le dice aquí, pasarlo por el pueblo estadounidense y pasarlo por Estados Unidos, como forzando un poco esa motivación a que lo hagan, a que lo aprueben. Veremos también el impacto que tiene en la inflación, porque bueno, pues por ahora sigue alta, estamos en régimen de esta inflación confirmado, lo hemos visto hoy con ese PIB negativo que nos indica recesión y con esa inflación tan alta. A pesar de ello, ¿qué dice Biden? Bueno, a pesar de ello, pueden fijarse en el tuit de arriba, que dice que después de un gran crecimiento económico, toda esta recuperación que ha habido del sector privado en cuanto a trabajos, sabíamos que la economía iba a reducirse a medida que la Fed actuaba en la inflación. Eso es lo que dice en el primer párrafo. Y luego dice,
nuestro mercado laboral es fuerte, el gasto es fuerte y el desempleo es bajo. Hoy vamos a hablar ahora del mercado laboral porque es importante. Por tanto, tenemos la resiliencia de si estamos en esa transición. Bueno, el caso es que Biden no está, y ya lo lleva diciendo su partido y la Casa Blanca estas últimas semanas, que para ellos 2 trimestres consecutivos de PIB negativo no es recesión. Bueno, para los inversores sí que lo es. En principio, yo creo que el consenso global de los inversores es que esto es una recesión técnica, pero según ellos, pues, ¿qué van a decir? Estamos a nada, a meses de esas elecciones, esas elecciones de midterm ahora, y por tanto, pues ahora hay que poner peso en poner las cosas buenas que ha hecho tu partido, ¿no? Para un poco defenderte. También se están echando el mérito de esa bajada de los precios de la gasolina, pero bueno, veremos porque veremos qué ocurre en cuanto a las elecciones. Dicho esto, esto es lo que ha comentado hoy, esa es la propuesta eso es lo que opina los miembros del partido de Biden, y vamos a ir con otra noticia antes de resumir qué ha pasado en el PIB, qué hemos tenido en el PIB. Fíjense, vamos rápido con Meta, es importante comentarla, es una mega cap, ¿no? Tenemos aquí menos 7% casi de Facebook, de Meta, bajando en el día de hoy y con un volumen bastante alto. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha publicado resultados, vamos a comentarlos, reporta resultados trimestrales del segundo trimestre más débiles de lo esperado. Falla en estimados de beneficios por acción y de ventas. EPS de $2,46 por acción, falla por tanto en el estimado, y facturación de 28,82 billones de dólares, la tienen aquí, falla por 130 millones el estimado. En cuanto a los números, si lo comparamos con el mismo trimestre de 2021, este trimestre que lo vamos a comparar con el de 2021 fue un trimestre muy bueno para Meta. El año 2021 fue bastante bueno y se vio muy beneficiada también por esa pandemia. Bueno, pues si lo comparamos, la facturación más o menos estable, pero baja un 1%, por tanto ya no podemos hablar de crecimiento en lo que va comparado con el mismo trimestre de 2021. En cuanto a los costes, aumentan un 22%, por tanto, si estás aumentando la facturación, no la estás aumentando, la estás decreciendo en un -1, y los gastos te están aumentando un 22%, tus márgenes colapsan, se van muy para abajo, ¿no? Y por eso su beneficio de operaciones pues es baja en 32%, ¿no? Y esos márgenes, como vemos, esos márgenes operativos bajan de 43% a 29%, así que se contraen muchísimo, ¿de acuerdo? Obviamente, pues el margen operativo baja y el beneficio neto baja un menos 32%, un menos 36%, disculpen, de 10.394 a 6.687 millones, disculpen. Por tanto, una bajada del 36%. En cuanto a usuarios, se mantiene el crecimiento en usuarios, pero desacelera y decepciona un poco el ritmo. Los usuarios activos diarios de Facebook aumentaron un 3% a 1.970 millones en promedio, mientras que los usuarios activos mensuales de Facebook aumentaron 1% a 2.930 millones. En general, las personas activas diarias aumentan un 4% y las personas activas mensuales aumentan un 4%. Ahora sí, ¿qué esperar esta noche? Resultados de Amazon, de Apple, de Roku, de Intel. Bueno, tenemos resultados muy interesantes en la noche de hoy, de Skywaste. Sobre todo, ¿dónde está el foco? En mi opinión, pues en Amazon y en Apple, ¿de acuerdo? Intel igual también es grande, por tanto, ahí es donde el mercado se va a centrar, sobre todo Amazon y Apple, esas fan, para ver qué tal lo hacen y si confirman o dan pie a este posible rebote, o por lo contrario, empiezan a mostrar debilidad, sobre todo debilidad en el consumo, ¿no? Que son empresas muy ligadas al consumo, a ese consumo más cíclico. Por tanto, veremos si mantienen esa demanda de consumo y qué muestran o qué señal indirecta dan sobre la economía estadounidense. Pero para señales, la que hemos tenido hoy, ¿de acuerdo? Hemos tenido el PIB de Q2. Vamos un poco a desengranar todo lo que hemos visto, todo lo que se ha dicho en el día de hoy y este dato del menos 0,9%. Bueno, lo primero, Casa Blanca ya nos ha dicho, lleva diciéndonos toda la semana, que según ellos 2 trimestres de PIB no eran recesión. Bueno, nos estaban preparando para el dato, nos lo estaban dejando caer en bandeja de plata, diciéndonos literalmente,
como si pareciésemos tontos, diciéndonos que esto no es recesión, pero justo lo dicen ahora, ¿no? Unas semanas antes de publicar un dato que sabemos, o que ellos sabían que iba a ser negativo. Dicho esto, también teníamos el GDP Now. El GDP Now es un modelo que emite la Fed de Atlanta, que mide ese posible, da el estimado del posible PIB. Fíjense que ha ido variando ese estimado, hubo un momento en el que lo puso en el menos 2%, pero luego la última lectura que dio antes de publicar el PIB del segundo trimestre fue de menos 1,2%. Así que se ha aproximado, ha sido lo más aproximado a lo que hemos tenido, que ha sido de un menos 0,9% el PIB confirmado. Fíjense que es la segunda caída después de ese primer trimestre que finalmente tras revisiones fue del menos 1,6%. En cuanto a revisiones, tengamos en cuenta que Powell ayer en la reunión del FOMC comentó varias veces que el PIB está sujeto a varias revisiones y que era importante este PIB revisarlo y demás. Bueno, por tanto ya nos estaba mandando otro mensaje a la Reserva Federal de que posiblemente la noticia en este sentido fuese mala para el PIB. La pregunta ahora es, ¿qué ha contribuido a este PIB? ¿Qué ha hecho disminuirlo o qué ha hecho aumentarlo? Bueno, en cuanto a disminución, lo primero, la inversión en inventario. Esto es algo que hemos comentado ya varias veces con temas de retailers o minoristas, como pueden ser Walmart, Target, diferentes empresas de bienes de consumo que están empezando a aumentar sus inventarios. ¿De acuerdo? La inversión en vivienda también hace disminuir este PIB. El gasto del gobierno federal, el gasto del gobierno estatal y local también hace reducirlo, excepto la parte de defensa y la inversión empresarial. Luego, ¿qué hace aumentarlo? ¿Qué es lo que aporta a que no haya sido tan negativo? Bueno, pues las exportaciones y el gasto de los consumidores aumentaron. El gasto de los consumidores ahora lo vamos a comentar porque es importante, porque aumenta, sí, pero desacelera bastante. Y las importaciones, pero estas son una resta en el PIB, ¿de acuerdo? Así que exportaciones, como vemos, se ha ganado ese impacto tan grande. Eso es lo que ha permitido que el PIB pues no fuese a lo mejor del menos 2 y haya sido del menos 0,9%. Y la pregunta aquí es, claro, las exportaciones ahora han permitido impulsar un poco, aumentar un poco el PIB, mientras que el resto de componentes lo han tirado para abajo. La pregunta es, ¿con un dólar tan alto vas a mantener esta cantidad de exportación? ¿Vas a permitir que el tercer trimestre estas exportaciones también te mantengan a flote un poco lo que es el PIB? Porque, bueno, a flote no está hundido, pero lo ha mantenido un poco, ¿no? Uno ha dado una lectura, podría haber sido peor si estas exportaciones se viesen todavía más perjudicadas. Por tanto, en el Q3, con un dólar tan alto, estas exportaciones se podrían ver todavía más perjudicadas y, por tanto, que esto contribuya menos y haga que el PIB pueda ser incluso más bajo si el resto de componentes se mantiene igual. ¿De acuerdo? Así que es importante entender esa relación del dólar, ese ciclo que puede crear el dólar, que también a nivel microeconómico ya lo estamos viendo con muchas empresas, como por ejemplo Coca-Cola. Ayer reportó resultados y reportó un cambio de su facturación, un impacto en su facturación de un menos 6% por el efecto divisa, por ese cambio de divisa, por ese aumento del dólar, ¿no? Bueno, los detalles fueron los siguientes, ¿de acuerdo? Hemos tenido disminución en la inversión en inventario, reflejó principalmente una disminución en el comercio minorista, ¿no? Por tanto, liderado por las tiendas de mercancía general y los concesionarios de vehículos, lo que hemos comentado en cuanto a bienes de consumo. La disminución en la inversión en vivienda reflejó una disminución en las comisiones de los corredores. La disminución en el gasto del gobierno federal reflejó principalmente una disminución en el gasto no relacionado con la defensa, por tanto la defensa no baja en este sentido. La disminución en el gasto de los gobiernos estatales y locales estuvo liderada por una disminución en inversión en estructuras y el aumento de las exportaciones reflejó incrementos tanto en bienes encabezados por suministros y materiales industriales como en servicios encabezados por viajes. El aumento en el gasto de los consumidores refleja un aumento en los servicios liderados por servicios de alimentación y alojamiento, y así como atención médica, que fue parcialmente compensado por una disminución en bienes. Por tanto, en bienes estamos viendo una disminución del consumo, mientras que en servicios estamos viendo que más o menos está aguantando. Pero ahora vamos a hablar de ese consumo, ¿de acuerdo? Porque al cuantificar este cambio del segundo trimestre, encontramos que el consumo personal aumentó solo un 1% en este segundo trimestre, después de haber aumentado un 1,8% en el trimestre anterior y no haber alcanzado la expectativa del 1,2%. Por tanto, como vemos, en el anterior trimestre, que ya fue negativo, el consumo fue del 1,8% y ahora el consumo todavía es menor, que es del 1%.
sí que podemos decir que esas exportaciones un poco han salvado ese PIB, pero el consumo se está desacelerando también. Y la pregunta es, ¿a dónde va a ir este consumo? ¿Va a seguir siendo así? ¿No va a seguir siendo así? Bueno, tenemos que echar una mirada rápida, ¿no? Y tenemos que entender que si vemos las encuestas de sentimiento del consumidor, no son buenas. Y esto también lo ha reflejado los PMIs, tanto manufactureros como de servicios, pero en principio el consumo parece ser que podría desacelerar un poco más. Por tanto, y esto es lo que muestran las encuestas. Fíjense, esta es la encuesta de la Universidad de Michigan sobre el sentimiento del consumidor. Sí que la última publicación es del 1 de julio, falta que se publique el del 1 de agosto, sobre el mes de julio, pero vemos que está en niveles mínimos. A lo mejor es algo exagerado, pero lo que nos está diciendo el consumidor o esa expectativa del consumidor, ese sentimiento del consumidor, es que todavía es más bajo y eso podría hacer que esta parte de consumo personal pues todavía se redujese más, como pasó, por ejemplo, en el COVID, ¿de acuerdo? Esto en cuanto a ISM, pues también lo vamos a poder ver reflejado en las encuestas manufactureras. En el ISM todavía no hemos tenido, todavía podríamos tener lecturas peores por si vemos esa inversión de la curva que normalmente se adelanta a ese ISM, y recordemos que la curva ahora mismo está invertida. También los ahorros personales están bajando, están declinando, entonces eso también tendría que poner peso en lo que es el consumo. Dicho esto, vámonos a el tema laboral. Hemos dicho que, bueno, Biden lo acaba de poner en un tuit y la Reserva Federal se apoyan en que el mercado laboral sea fuerte. Pues bueno, hoy hemos tenido nuevos datos del mercado laboral. Han salido ligeramente a su favor, pero vamos a comentarlos porque la imagen global es distinta a lo que puede parecer la noticia, ¿no? Las solicitudes iniciales de desempleo de Estados Unidos han caído por primera vez en 4 semanas, es verdad, pero se mantienen cerca del nivel más alto desde noviembre de 2021. Las solicitudes iniciales de desempleo disminuyeron en 5.000 y vuelven a 256.000 en la semana, que termina el 23 de julio, según han mostrado los datos del Departamento de Trabajo. Está por encima de la estimación que se esperaba de 250, por tanto se esperaba que bajase todavía más. Ha bajado, pero baja ligeramente. ¿Y qué es lo importante cuando miramos las solicitudes de desempleo? Al final es un dato que tenemos semanal. Y además estamos en verano. La gente mismamente, cuando estuvo aumentando, argumentó que al ser verano pues son más volátiles y estacionalmente pues se ven más afectadas, ¿no? Y podemos tener más volatilidad y etc. Por tanto, si nos fijamos en esa media de 4 semanas, cogemos los últimos 4 datos publicados, esas últimas 4 semanas publicadas, y hagamos una media. Y así se puede ver la tendencia suavizada. No se ve tanto cambio y se ve un poco hacia dónde va la tendencia. Y lo que está claro es que esa media de 4 semanas poco a poco aumenta, ¿de acuerdo? Desde abril lleva aumentando. Esto es una media que va subiendo poco a poco. No lo hace a un ritmo muy rápido, no lo hace a un ritmo muy preocupante, pero lo está haciendo, está subiendo, está poco a poco incrementando. ¿Y qué pasa cuando incrementa? Bueno, pues ahora cogemos, fíjense en esta media de 4 semanas, ¿de acuerdo? Que está incrementando, por tanto, estas solicitudes iniciales de desempleo, aunque esta semana hayan bajado, la tendencia es que están aumentando. Por tanto, hay más gente que está solicitando esa ayuda inicial de desempleo, por tanto, quedándose en el paro. Pues fijémonos ahora, esta misma línea de 4 semanas, de media de 4 semanas, que es la línea azul de abajo, vamos a ponerla en rojo y vamos a invertirla. La invertimos, que es esta línea roja, y por tanto ahora la comparamos con la línea verde, que son las nóminas no agrícolas. ¿Y qué pasa? Que normalmente ahora mismo tenemos una divergencia, porque entonces esas nóminas agrícolas deberían bajar para ponerse al nivel de cómo están aumentando esas solicitudes de desempleo. Entonces, si estas solicitudes de desempleo mantienen esa tendencia al alza, poco a poco esto se irá viendo reflejado en los datos más principales del empleo, como son las nóminas no agrícolas, como es la tasa de desempleo, etc. Pero todavía puede ser pronto, pero recordemos que el empleo es un indicador atrasado, que llega tarde. Entonces no lo vamos a ver reflejado ya, pero si ya estamos en recesión, pues posiblemente ese argumento de Powell de que el mercado laboral está fuerte y de Biden también, pues veamos hasta qué punto está fuerte y hasta qué punto aguanta. Dicho esto, antes de despedirme por el día de hoy, quiero repasar rápidamente cómo están los índices. Siguen en verde, se mantienen ahí la sesión. Ahora tienen el cierre de Wall Street para analizar a nivel técnico lo que está pasando.
0,81% el Nasdaq, Dow Jones 1,08% y S&P 500 más 1,20%. Que tengan una muy buena noche de jueves y me despido. Un saludo.